canal. Nuevamente soy yo, su amigo José Antonio Castro Ayala. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, les traigo otro video más acerca de la programación en MATLAB. Veremos algo de termodinámica, veremos las ecuaciones de estado, que son Suave, Redlich-Kwon y Penn-Robinson, ¿sí? Esas ecuaciones las vamos a utilizar para calcular el factor de comprensibilidad Z, ¿sí? Voy a darles una pequeña explicación. Existen tres formas para calcular el factor de comprensibilidad Z, pero la primera y la segunda opción ocupamos conocer de antemano en el problema un volumen, ¿sí? Para poder calcular este factor. Pero existe otra manera que no se ocupa el volumen, mediante el gráfico de el factor de comprensibilidad versus la presión reducida. Pero para esto ocupamos algunas propiedades críticas que podemos encontrar en los libros de termodinámica del Zengel. Aquí encontraremos lo que es la presión crítica, la temperatura crítica, y en base a estos conceptos podemos irnos al gráfico y encontrar nuestro factor de comprensibilidad. Sí, para eso les voy a mostrar un pequeño ejemplo donde dice lo siguiente: se desea construir un tanque esférico cuya presión máxima de trabajo sea 150 atmósferas. Para almacenar temporalmente 125 kilogramos de dióxido de carbono, la temperatura máxima puede alcanzar el dióxido de carbono es de 200 grados centígrados. Estima el diámetro interior del tanque utilizando el factor de comprensibilidad con las condiciones críticas del compuesto del dióxido de carbono, que ya no lo da el problema. Si nosotros simplemente vamos a calcular este factor. Entonces, conociendo los datos, la presión y la temperatura que nos da el problema, las propiedades críticas del dióxido de carbono, y calculamos la presión reducida con respecto a la temperatura reducida, ¿sí? Que es la presión del sistema entre la presión crítica para calcular la presión reducida y viceversa para la temperatura reducida. Entonces, con esos datos, 2.05 de la presión reducida, nos vamos al gráfico, ¿sí? Aquí es más o menos a esta altura ese valor. Subimos y la temperatura reducida que nos dio fue de 1.57. Y como podemos ver aquí en el gráfico, viene la línea de 1, de 1.10, 1.20, 1.30 hasta 1.50. No viene 1.57, así que nosotros podemos trazar una línea imaginaria y más o menos ver a qué altura está esta línea, ¿no? Yo supuse que es aquí, en este punto, y me dirijo o me desplazo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y digo que mi factor de comprensibilidad es 0.87 en base al método gráfico. Yo sé que para muchos es un poco complicado obtener precisamente ese valor, pero para eso existen estas ecuaciones de estado que les acabo de mencionar. En este caso, aquí se las presento de una forma de estado cúbico, ¿sí? Aquí viene la fórmula general o generalizada para resolver esta ecuación mediante un método numérico, ya que pues esta podemos encontrar la raíz del factor de comprensibilidad Z, ¿sí? Y aquí vienen sus respectivos parámetros para el método de Suave. Y de igual forma lo tenemos para Redlich-Kwon y Penn-Robinson. Ahora les voy a explicar un poco acerca del programa que yo tengo para calcular más directamente ese factor. Entonces nos vamos al programa en MATLAB. Primero, pues yo siempre inicio con un clear y un CLC para limpiar la ventana del comando. Y después voy a utilizar, con ayuda de un Excel, mandar a llamar mi base de datos de las propiedades críticas para diversos compuestos, ¿sí? Entonces yo empiezo con un global AND y un global N, ¿sí? Después mando a llamar ese Excel que dice que es de C14 a G481. Entonces me voy a mi Excel y aquí tengo mi tabla de datos, que es de C14 hasta G481, ¿sí? Son bastantes compuestos con esas propiedades críticas de temperatura, presión, volumen crítico, compresión crítica y factor acéntrico, ¿sí? Entonces, eso es lo que debo mandar a llamar aquí en este Excel. Después el ID, pongo el ID con el
con la identificación del compuesto que quiero trabajar. En este caso, como estamos trabajando respecto al problema, el CO2. El CO2, si yo me vengo a mi tabla de Excel, el 176 está aquí. Y es el dióxido de carbono y ya me carga todas y cada una de sus propiedades críticas, ¿no? En esta parte, si yo agrego o anexo más números, por ejemplo, 45, 23, quiere decir que aquí va a leer las posiciones de cada compuesto. Entonces va a ser 1, 2, 3. Entonces n por conciso va a ser 3, ¿no? Pero en este caso no va a ser así porque simplemente vamos a trabajar siempre con un compuesto, ¿sí? Entonces aquí hago llamar las constantes, aquí sería más bien propiedades termodinámicas. ¿Sí? Entonces hablo un ciclo for para decirle al programa que va a ser de 1 hasta n. En este caso n pues siempre va a ser 1. Es completamente innecesario hacer esto, pero pues yo lo dejo de esta forma como quiera. Por si yo llego a mejorar este código para hacerlo más componentes, pero no creo, ¿sí? Entonces AND se va a referir a la selección de la temperatura crítica, ¿sí? Mi posición 1, ¿sí? Entonces voy a mi Excel y ese sería AND I,1. AND I,2 sería la presión crítica, AND I,3 sería el volumen crítico y así sucesivamente. Y eso lo pongo aquí dentro del código, ¿sí? Entonces cierro este ciclo for y enseguida mando llamar la temperatura inicial y la presión del sistema, ¿no? Después imprimo los métodos para cada una de las ecuaciones de estado que voy a utilizar. Entonces yo pongo suave, Reddish-Bourne y Penn-Robinson. Después abro un comando donde me permite elegir qué ecuación de estado quiero utilizar. En ese caso, pues ya de aquí, switch up las opciones que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, para el primer caso que la ecuación de estado es suave, pues pongo simplemente la función, ¿sí? En este caso sims, inicio con un sims para mandar a llamar las variables que van a entrar dentro de esta función. Y enseguida la función que es esta, ¿sí? Si yo regreso al Excel, la función que estoy metiendo al código es esta, ¿no? Z cúbica menos Z cuadrada más A menos B cuadrada, que es esta, como podemos ver aquí, ¿sí? Y enseguida pongo F inline function. Entonces, fun es la función original. Inline nos va a indicar aquí en MATLAB que en la misma ventana pueda llamar la función o la derivada, ya sea el caso, que se va a utilizar en la misma línea donde se está ejecutando el código, ¿sí? Y de enseguida pongo df otra vez, que esto va a ser la derivada de mi función, donde se va a empezar a resolver a la variable z0, que es la raíz que queremos encontrar. Después pongo cómo calcular. Aquí de igual forma vamos a ocupar calcular la temperatura reducida y la presión reducida, ¿sí? Aquí nada más pongo su fórmula, que es la temperatura del sistema entre la temperatura crítica, ya sea el caso del compuesto CO2. Si yo quisiera extender el programa para más componentes, tendría que abrir un for y que me calculara la temperatura reducida y presión reducida, ya sea el caso para los compuestos que yo quiera trabajar, pero en este caso no va a ser así, ¿sí? Enseguida vienen los parámetros, alfa, A y el valor de B, ¿sí? Entonces, los parámetros ya vienen aquí dentro del documento
simplemente los meto, ¿sí? Y una vez, pues ahora sí procedo a hacer el método numérico que para resolver esta función. Entonces, el método de Newton-Raphson es válido para encontrar raíces de una ecuación no lineal. Entonces aquí indico el error, que va a ser igual a 1. El valor inicial de z0, en este caso por lo regular siempre los problemas lo vamos a encontrar como x0, en este caso va a ser z0 como la variable a la que queremos encontrar, en este caso es que es el factor de comprensibilidad z, z0 va a ser 0.5, un contador que va a ser de 0 y las iteraciones que van a ser hasta 10.000. Enseguida se abre otro ciclo while, donde indico que simplemente el error tiene que ser menor a 0.01. Entonces el error va a ser mayor a 0.01 con las condiciones de contador va a ser menor a las iteraciones. El contador es igual al contador más 1, ¿sí? Y aquí viene la fórmula del Newton-Raphson, ¿sí? Que es el valor inicial menos la función entre la derivada de esta función. El error absoluto, pues aquí se pone de esta forma y simplemente cuando haya convergido esta parte, pues el valor de z0 que me dio el final va a ser el nuevo valor z y mando a imprimir este valor. Y de igual forma se hace para el caso 2, obviamente cambiando las fórmulas del método, obviamente sus parámetros, y se hace prácticamente lo mismo, no cambia nada, así sea para Schwaber, Ridgway y Penn Robinson, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo funciona este programa, ¿no? Entonces, doy en correr, obviamente va a tardar un poco porque pulé la tabla de Excel y nos pregunta la temperatura del sistema en grados Kelvin. Entonces, si yo me voy a mi tabla, a mi diapositiva, vemos que nos da de 200 grados Celsius, pero convertido a Kelvin es 473. Entonces, doy 473. La presión en bares, en este caso nos la dan en atmósferas, pero siempre varía por decimales, entonces lo voy a dejar como 150 bares. Y nos van a preguntar por qué método lo quiero resolver. Entonces, por consiguiente, voy a abrir el método 1 y nos da un valor de z que es de 0.9195. Como les explicaba, aquí a lo mejor, si yo tendría una línea más arriba, pues a lo mejor me iba a dar hasta por acá el punto de intersección y me iba a recorrer y a lo mejor puede que sea aquí. Pero eso va a depender referente al método. Entonces nos dio un valor de 0.91. Y como sabemos, pues el valor de z, si es igual a 1, quiere decir que tenemos un comportamiento de un gas ideal. Pero si es mayor o menor o diferente de 1, quiere decir que es un gas real. ¿Sí? Entonces, está dentro de lo real este compuesto y lo podemos hacer para el siguiente caso o para el siguiente método. Otra vez vuelvo a correr el programa para que vean que funciona. Otra vez 473, 150 bares de presión y voy a hacer por el método 2, ¿no? Que es Rayleigh-One, y aquí nos da un poco más diferente el valor de z. Está dentro, no se pasa ni tampoco es tan bajo, pero sí hay una gran diferencia. 0.85 nos da para el valor de z y para el valor o por el método de Penn Robinson vamos a ver qué valor nos da con esas condiciones de presión y temperatura, ¿no? $473, 150 y 3 Penn Robinson y nos da 0.88, ¿sí? Así que, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, yo aquí les puse ya la impresión de los resultados, pues que pues por consiguiente pues el método pues nos va a dar un valor distinto de z, pero dentro de lo que cabe
si no conocemos un volumen inicial dentro del problema, pues podemos utilizar esas ecuaciones, ¿no? Como base. Y bueno amigos, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video. Y espero su apoyo, que se suscriban y le den like a este video. Y para seguir subiendo contenido a este canal. Bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Cuídense mucho y hasta la próxima.